y yo me paré sobre las arenas del mar, y vi una bestia emerger del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 esferas, y sobre las esferas nombres de blasfemia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis según Mineta 13:1-4. Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de Animes Ancestrales. En esta ocasión, nos centraremos en quién ha estado manipulando todos los sucesos de Boku no Hero desde las sombras. El que será, sin duda alguna, el enemigo final de la serie. Hablamos del temible Mineta. Hay una aura de misterio que siempre nos ha suscitado este tan intrigante personaje, pues no parece en nada coincidir con todos los demás miembros de la academia y aún así mantenerse en el cast principal. El héroe que vino de ningún lugar. ¿Se han dado cuenta que Mineta simplemente no posee justificante que avale que sea un héroe? Mineta no es el clásico personaje de relleno del que no se profundiza ni se le entregan páginas dedicadas a sí mismo en el manga. De hecho, es un personaje que remarca mucho su presencia en el grupo dada su fuerte caracterización, y que asimismo ha protagonizado sus propios enfrentamientos en individual y colaborado estrechamente con el protagonista mismo de la serie, Deku. Pero, ¿qué sabemos realmente de él? ¿Que es el más débil? ¿Que es el más fastidioso? ¿Que es un estúpido? ¿Y el mayor depravado de todos los personajes? ¿O eso es lo que quiere que creamos? Mineta ya ha roto su caracterización cuando nadie más está cerca. Lo vemos en cómo es que logró pasar el examen de entrada a la UA usando sus habilidades de pop-off para inutilizar a los robots, una cualidad mental que no suele mostrar a menos que sea sumamente requerida. Teóricos de los antiguos astronautas mencionan que es algo que se sale de la caracterización de Mineta al interaccionar con los demás estudiantes y por tal debe mantener en secreto. Pero, ¿por qué? ¿Y qué relación tiene esto con las líneas de Nazca? Dentro del reparto principal, Mineta es el único, no solo de los que desconocemos por completo su pasado, sino que su familia es también un absoluto misterio. En este punto, decidí ir al Vaticano y consultar directamente con la fuente para obtener respuestas. Las conclusiones fueron devastadoras. El maestro Roshi, el maestro Happosai y el sensei Jiraiya. 3 personajes, 3 íconos del anime. ¿Qué tienen en común todas estas personalidades? 3 aspectos. 3 puntos que desvelarán la verdad tras Mineta y su siniestro pasado. La vejez, la lujuria. Ay, pero qué suculento. Y sus grandes habilidades secretas. Así es. Todos son muy ancianos. El mismo maestro Roshi menciona tener más de 300 años. Un factor mismo de su senilidad es su depravación desvergonzada, la cual ya muestra Mineta a su supuesta temprana edad. ¿Pero qué significa esto respecto a nuestro enanoide morado? Chris Chang, criptoarqueólogo de la Universidad de Wuhan en Dubai, nos explica: es muy seguro que Mineta sea mucho más viejo de lo que imaginamos, mucho mayor al mismísimo All Might. Podría incluso haber nacido mucho antes que los héroes actuales que conocemos.
Mineta es el portador original del All for One. Nikola Tesla, 1937. Mineta descubrió su poder hace décadas. Rehusó utilizarlo por años, hasta el día en que simplemente su depravada naturaleza no pudo ser sometida más, hasta que su propio instinto lo hizo sucumbir a su más perversa ambición. Sabía que debía mantener un perfil bajo mientras robaba los queers específicos para aumentar sus insaciables ansias de poder. Era consciente de que la existencia del Jing debía por naturaleza desarrollar su Yang. Mineta tenía presente que en algún momento aparecería su homólogo opuesto, el One for All. Desconocía cómo y desconocía cuándo. El estratégico Mineta sabía que debía hacer algo, por lo que se dedicó a desarrollar una gran estrategia ofensiva a largo plazo. Engendrar un falso precursor del poder y la maldad. Una versión bastarda de sí mismo. La versión bastarda que el mundo conocería como All for One. Mineta entendía que no debía darse a conocer aún, y que su propia habilidad no puede transferirse como los demás queers, que por voluntad de sí mismo podía arrebatar de un usuario y otorgárselo a otros. Mineta sabía que su quirk era distinto y que provenía de su propia estructura genética, pero decide tomar un extraño quirk aparentemente inútil, pero con un gran poder secreto. Este quirk permite desprender partes de sí para transferir su ADN incubado dentro del apéndice y heredar el terrible quirk, heredar el terrible All for One. Este quirk fue llamado por él como Pop-Off. Estas esferas no son cabello. Viendo cómo el uso prolongado causa un desangrado del usuario y crecen con una velocidad descontrolada y abrumadora, lo único con un comportamiento similar, según la anatomía de Grey, es un tumor. Protegidos por un recubrimiento fuerte y adhesivo, color morado, casi indestructibles, pero que al abrirse utilizando un quirk específico, puede tener acceso a las aglomeraciones de material genético con la capacidad de integrarse a un huésped y al combinarse con él, desarrollar el quirk que el emisor deseaba transferir, el All for One. Teóricos de la conspiración aseguran que el nombre del supuesto quirk de Mineta ya nos daba una pista de que el mismísimo portador original del All for One venía en camino. El quirk utilizado por Mineta ante los demás lo ha nombrado como Pop-Off, lo cual, como en el caso de Alucard, simplemente debíamos justaponer en inversa para conocer su significado e identidad real. El inverso. El inverso de un presunto héroe. El inverso de un presunto lameloide. El inverso de un presunto niño. Pop-Off. Al desencriptarlo se traduce como F of Pop. Pop se le denomina de esta manera al género de consumo masivo, gracias a sus características. Un consumo masivo e ilimitado de quirks. Por lo general, las creaciones pop son simples y superficiales, como la caracterización de nuestro pequeño héroe, lo que permite una asimilación inmediata por parte de las personas. De esta manera, Mineta utilizó el quirk de Pop-Off para transferir su poder original al actualmente conocido como All for One, con el propósito de que él se alzara
y atrajera a su némesis natural, el All for One, el cual surgió cuando el conocido como One for All transfirió su quirk de almacenamiento de energía a su hermano menor, el cual ya poseía un quirk hereditario y que fue pasándose de sucesor a sucesor, almacenando y transfiriendo el quirk del usuario anterior al siguiente, hasta el actual heredero del One for All. Mineta se mantuvo al margen para que All for One y One for All se aniquilaran mutuamente y poder así alzarse sobre todos una vez despejaran el camino. Tuvo que presenciar el brinco generacional de 8 portadores antes de que su meta estuviera a punto de cumplirse, cuando One for All se enfrentó por última vez a All Might. Por desgracia, ambos salieron con vida y All for One acabó sumamente abatido, subsistiendo gracias a sus quirks y sus prótesis de soporte vital, y debiendo posteriormente, debido a esto, transferir su quirk falso de One for All al nuevo sucesor, Shigaraki Tomura. Esta situación dio pie a que Mineta, quien anteriormente había robado un quirk para modificar su edad como Jerry Bonnie, logró hacerse pasar por un nuevo aspirante a héroe, un simple niño con un sueño de entrar a la más prestigiosa Academia de Héroes, un nuevo candidato en la UA, donde podría estar en el corazón de la asociación que tanto anhelaba destruir, y sobre todo, más cerca que nunca del último sucesor de One for All, el mismísimo All Might. Pero ni él podía prever lo que se hizo evidente más tarde. Midoriya habría de revelar un poder idéntico al One for All. No tardó en comprender que nuevamente la habilidad había sido heredada. Ahora Mineta se mantiene en las sombras, tranquilo y apacible, rodeando al pequeño Deku, fingiendo ser un amigo más. Se dice que es bueno estar cerca de los amigos, pero es mucho mejor estar cerca de los enemigos. Mineta se encuentra ahí mientras espera que este último golpe de la asociación de villanos consiga su propósito: la erradicación de All Might, de Midoriya, y que dicho encuentro abata a sus propias réplicas, y así el gran Mineta se desvele para tomar los quirks de los sobrevivientes y poder reinar por siempre en un mundo donde el valor de un hombre está dado por la mutación que le ha sido otorgada, donde el valor de una persona no está en sus ideales, no está en sus convicciones, no está en sus acciones, está en el don, en el quirk que él posee, inherente a una variable aleatoria, donde es inherente a una simple mutación. ¿Eres blanco o eres negro? ¿O eres pobre o eres rico? ¿Tienes quirk o no lo tienes? El mayor paralelismo al mundo real. Eiichiro Oda, quien basa su manga en la vida de Mineta, nos presenta una ilustración que, según sus palabras, es el mismísimo Mineta en su verdadera juventud. Y antes de consumir, claro, el quirk que llamó Pop Off, Kentaro Miura, creador del manga de Berserk, declara en su libro Mi Realidad, establece que la mano de Dios no es más que un tributo al mismísimo Mineta, y que espera que en un futuro el halcón milenario no sea más que un fruto bastardo de quien se alzará como el mismísimo All for One de la mayor aclamada serie infantil, Boku no Hero Academia.